Cuéntame una historia de Reddit. Ella me odiaba y me hizo pensar que yo era un idiota. No sé si esto entra en la categoría de pro, pero sin duda es más que una simple venganza pequeña. En la preparatoria, hace más de 10 años, yo era callado y siempre atento en clase. A los maestros les agradaba, no era popular, pero tenía buenos amigos. Digo todo esto para explicar que, en general, la preparatoria fue tranquila para mí. Practicaba deportes, participaba en el periódico escolar y tenía calificaciones decentes. Sin embargo, todo cambió en el segundo semestre de mi penúltimo año. Siempre he sido un lector voraz. Mi maestra de inglés del primer año me recomendó pasar a la modalidad de inglés avanzado, así que lo hice durante primero, segundo y la primera mitad de tercero. Luego, en el segundo semestre de tercer año, me colocaron en literatura clásica. Siempre me encantaron las historias griegas y romanas, y ya había leído por mi cuenta la lista típica de lecturas clásicas de la preparatoria. No me molestaba repasarlas, hasta que conocí a la señorita Umbridge. Ella aparentaba dulzura, pero en realidad era muy cruel, y decidió que me odiaba. Hasta el día de hoy no sé por qué, ni qué hice, pero me detestaba. Supongo que fue por mi costumbre de a veces quedarme dormido en clase. En ese tiempo tenía problemas de tiroides sin diagnosticar y además me levantaba a las 5 de la mañana para los entrenamientos de natación. Digo a veces porque pasaba quizá 2 veces al mes en todas mis clases combinadas. Ni siquiera recuerdo haberme dormido en la suya, pero pudo haber ocurrido. Su clase se basaba en un 50% en ensayos y reportes escritos. El resto eran exámenes sorpresa y un par de pruebas. Como yo escribía en el periódico escolar, me consideraba un buen redactor. No estaba preocupado por mantener una B o más. Entregamos el primer ensayo y yo recibí una D. Quedé impactado. La única materia en la que me costaba trabajo era química, y aún así nunca bajaba de una C. Después de clase, le pregunté a la señorita Umbridge qué había hecho mal, porque apenas había dejado comentarios. Ella me dijo que mi análisis del material era poco inspirado. Ok, ¿podría mostrarme un ejemplo de un análisis inspirado? Vuelve durante la hora de estudio. Pensando que tendría ejemplos preparados, pedí un pase para verla, pero no. Pasé toda la hora escuchándola decirme, básicamente, que era un tonto. Recuerdo que salí llorando, porque no me dio ningún consejo útil. Mi amiga, que después sería la mejor estudiante de la generación, se ofreció a ayudarme en el siguiente ensayo. Pasamos horas trabajando en mi siguiente texto. Ella nunca sacaba menos de A-. Y yo, otra D. Mi amiga estaba furiosa. Se lo mostró a su profesor de AP English y le pidió que lo revisara, diciéndole que era para un concurso. Él le respondió que era excelente, nivel A más típico de ella. Mi amiga, más astuta, también le mostró mi versión original y le pidió opinión. El profesor le dijo que también estaba muy bien, quizá A-, pero que el primero era incluso mejor. Mi amiga estaba convencida. La señorita Umbridge me estaba calificando injustamente porque no le agradaba. Ella quería que hablara con mis padres o con la consejera escolar. Para mí era raro, nunca había tenido un maestro que me odiara. Algunos no me adoraban, pero ninguno me había tratado mal. Decidí intentarlo una vez más, pero esta vez con la ayuda directa de Umbridge. A pesar de lo terrible que había sido pasar una hora con ella, fui 3 veces a su oficina antes de la siguiente entrega. Revisó mis borradores y me dio consejos cada vez, escribiendo en tinta roja. Tomé notas. Cuando entregué la versión final, tenía 3 versiones corregidas con sus marcas rojas. Saqué un D+. Ella sonrió con ironía y me felicitó por mejorar. En ese momento lo entendí. Lo hacía a propósito. Mi amiga tenía razón. Yo soy una persona tranquila, pero estaba más enojado que nunca. Llevé el ensayo a mi profesor del periódico. Él no daba inglés, pero nuestro periódico escolar ganaba premios constantemente gracias a su trabajo. Le pedí consejo y me dijo que era un gran ensayo, con solo unos pequeños detalles a corregir. Cuando le pregunté si creía que valía al menos una B, me dijo, yo le daría una A sólida. Volví con mi amiga y empezamos a planear. No podía cambiarme de clase fácilmente. Esto no era la universidad. En mi preparatoria no se hacían cambios así, salvo recomendación especial. Eso no es cierto, me dijo ella. A los jugadores de fútbol y básquet los cambian de clase todo el tiempo para mantenerlos con buenas notas. Como el director de deportes era amigo de mi papá, pedí una reunión con él y mi entrenador de natación. Les expliqué que estaba en riesgo de perder mi elegibilidad para nadar porque tenía una D. Les pedí ayuda para cambiarme de clase. Me preguntaron si había pedido apoyo. Les expliqué que sí.
incluso varias veces, pero que mis calificaciones no mejoraban. Revisaron mis trabajos. Los dos se quedaron confundidos. No entendían cómo podían valer una D. Llamaron al subdirector académico. Me preguntó quién me había ayudado. Le expliqué que mi amiga, futura mejor alumna de la generación, que incluso le había mostrado mis trabajos a su profesor de English. También había pedido ayuda a mi profesor del periódico. El subdirector me preguntó si alguna vez había pedido ayuda a mi maestra. Le sonreí y le entregué las 3 versiones de mi tercer ensayo, todas con tinta roja de Umbridge. Se puso serio. Llamaron a los 2 profesores mencionados, quienes calificaron mis textos con A o mejor. Mientras tanto, llamaron a mi papá. Él estaba furioso. Exigió que me cambiaran de clase y que revisaran a la señorita Umbridge. Claramente no evaluaba de forma justa, sino por capricho. La administración no quería admitirlo, y la discusión se volvió acalorada. Yo estaba afuera de la oficina escuchando a 6 adultos gritarse. Finalmente decidieron reunirnos. Yo, mi papá, el subdirector, el director de deportes y la señorita Umbridge. A la mañana siguiente tuvimos la reunión. Ella parecía confiada, como si fuera a demostrar lo tonto que yo era. El subdirector explicó que, si mantenía una D, perdería mi derecho a actividades extracurriculares. Ella sonrió y dijo que debía bajarme al nivel básico, que no tenía capacidad para inglés avanzado y que probablemente necesitaría tutorías para pasar inglés básico. Nunca vi a mi padre tan rojo, parecía que le iba a salir humo por las orejas. El subdirector le preguntó por qué no intentó ayudarme a mejorar. Ella respondió que era responsabilidad del alumno tener iniciativa. Entonces él le preguntó si eso significaba que yo nunca le pedí ayuda. Ella contestó que no. Fue ahí cuando él sacó las 3 versiones con su tinta roja y se las mostró. Ella se puso roja, me llamó mentiroso y dijo que esas notas no eran suyas. La discusión se descontroló y me pidieron salir. Afuera, la secretaria también escuchó los gritos. Al final, los profesores fueron llamados de nuevo. Tras más discusiones, me hicieron entrar otra vez. Umbridge salió fulminándome con la mirada. Habían decidido cambiarme de inmediato a inglés básico. Mi calificación anterior no se arrastraría, ni tendría que recuperar tareas pasadas. Empezaría desde cero. Mi nueva maestra fue la señorita Honey, la jefa del departamento de inglés. Tenía más de 65 años y décadas de experiencia. Después de 2 años y medio de inglés avanzado, esa clase era más fácil que educación física. Apenas necesitaba esforzarme para sacar A, pero no quería que pensara que Umbridge tenía razón. Trabajé más duro que nunca. Terminé tan rápido los proyectos que me pusieron a ayudar a una compañera con problemas. La ayudé a pasar de un C a un B+. Terminé el curso con más de 104%. Al final del semestre, la señorita Honey me llamó. Me recomendaba volver a inglés avanzado para el último año. Debí poner cara de susto, porque enseguida me aseguró que Umbridge no sería mi maestra nunca más. De hecho, no sería maestra de nadie, se iba a fin de curso. Tenía apenas 20 y tantos años, demasiado joven para jubilarse, y nuestra escuela pagaba de las mejores del estado. Yo sabía lo que eso significaba. Honey me explicó que me habían puesto en su clase a propósito, para comprobar si Umbridge decía la verdad. Me dijo que claramente yo pertenecía a inglés avanzado, y me pidió disculpas si su clase había sido demasiado fácil. Lloré y no poco. Lloré con todo, mocos incluidos. Parte de mí realmente había creído a Umbridge hasta ese momento. Honey me abrazó y me consoló. Terminé mi último año en inglés avanzado y dediqué mis horas libres a ayudar a sus alumnos con dificultades. Hasta el día de hoy pienso en esa mujer desagradable. Mi carrera está profundamente ligada a la escritura y todavía me obsesiono con si mis textos son lo suficientemente buenos. Solo espero que nunca haya vuelto a dar clases, porque dañó mucho mi confianza. Todos tuvimos algún profesor difícil, pero lo que hizo esta maestra va mucho más allá. Lo increíble es cómo la verdad al final salió a la luz y este estudiante recuperó la confianza que ella intentó destruir. ¿Alguna vez un profesor te trató de manera injusta? Cuéntalo en los comentarios, quiero leer tus experiencias. Y si crees que esa maestra fue mala, espera a escuchar lo que hizo un vecino irrespetuoso, porque a veces la mejor venganza se sirve bien fría, literalmente. Los vecinos seguían estacionándose en nuestro lote. Los congelé. Esto pasó hace unos 20 años. Nuestra familia era dueña de 2 edificios de departamentos, de 3 unidades cada uno. Vivíamos en 2 de ellos y alquilábamos los otros 4. A lo largo de toda la calle había edificios similares, puro 3 pisos a ambos lados.
por casi 1 kilómetro. No todos tenían estacionamiento. En las calles laterales había casas y muy poco espacio libre. Nosotros teníamos más terreno que la mayoría, ya que también era nuestro hogar. Así que teníamos estacionamiento para unas 16 autos. Durante décadas, todo estuvo en orden, hasta que empezaron a aparecer coches en nuestro lote que no eran de nuestros inquilinos. Un día bloqueé a uno y, cuando salí, vi que este tipo grosero había atravesado nuestros arbustos y cruzado el jardín para escapar. Llamé a la policía, no podían hacer nada. Entonces llamé a una grúa y pedí que pusieran letreros. Teníamos que llamarles cada vez que queríamos que remolcaran un coche, pero los letreros funcionaron. Ya no hubo más autos desconocidos, hasta una víspera de Año Nuevo. Llego a casa y cada espacio estaba ocupado. Incluso había coches en la calle bloqueando a los demás. Estaba muy molesto. Llamé a la grúa, pero no podían venir en unas horas porque estaban saturados. Vivimos en los suburbios de Chicago. Hacía bajo cero afuera. Se me ocurrió una idea. Saqué los rociadores de césped y las mangueras. Pasé una manguera al interior hasta el grifo del cuarto de lavado y abrí el agua caliente. Así las mangueras y los rociadores no se congelarían, pero los autos y el suelo, sí. 3 rociadores, movidos cada media hora aproximadamente, durante casi 5 horas. Cada coche, cada centímetro del estacionamiento, la calle alrededor de los autos, todo quedó cubierto de hielo. Me aseguré de rociar dentro de las cerraduras, entre las ventanas y las gomas, en las parrillas delanteras. Guardé todo y me fui a dormir. A las 4 de la mañana, golpes furiosos en las puertas, timbres sonando sin parar. Nosotros solo sonreímos y llamamos a la policía. Esperamos hasta que llegaron y salimos. Los policías apenas podían contener la risa. Resulta que esas personas habían sido enviadas a estacionar allí por su amigo, el mismo vecino que antes había atropellado nuestros arbustos. Les señalé el letrero de remolque y les dije que movieran sus autos o serían remolcados. En nuestra ciudad, la policía puede multar en propiedad privada con el permiso del dueño. Así que todos los autos recibieron multa. También fueron remolcados porque nadie podía entrar a los vehículos. Ojalá hubiéramos tenido video. La imagen de todos esos autos atrapados bajo una capa de hielo es simplemente perfecta. Vecinos abusivos, una idea ingeniosa y un final que ni la policía pudo evitar reír. Si disfrutaste estas historias de justicia y karma, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con un amigo que ame este tipo de relatos.